básicamente lo que vamos a tratar es la representación de puntos en el plano y consideraciones generales acerca de el análisis de gráficos en un plano cartesiano. Para ubicar puntos en el plano, lo que solemos utilizar es un sistema de ejes cartesianos. Todo eje cartesiano o plano cartesiano se constituye a partir de dos rectas perpendiculares que se intersectan en un punto denominado el origen de coordenadas, ¿sí? Por convención, a la recta horizontal la vamos a llamar o recibe el nombre de eje de las abscisas o simplemente eje de las X, mientras que la recta vertical va a ser el eje de las ordenadas o eje de las Y, ¿sí? Cada punto que podamos representar en este sistema en este plano cartesiano va a recibir el nombre de par ordenado, ¿sí? Un par ordenado es un punto en el plano el cual se conforma a partir de dos coordenadas, precisamente, en donde la primera siempre corresponde al eje de las X y la segunda siempre corresponde al eje de las Y, siempre en ese orden. Por ejemplo, el punto A está conformado por 2 en X, 2 positivo en X y 3 positivo en Y, en donde se intersectan ambas proyecciones, se generaría el puntito, ¿sí? A es igual a 2 positivo en X y 3 positivo en Y. Es así como representamos un punto en el plano cartesiano. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los cuadrantes. La intersección de estas dos rectas me va a generar 4 subespacios, ¿sí? El cual lo llamamos cuadrantes. Estos cuadrantes se van a enumerar en sentido antihorario, es decir, en contraposición del giro de las agujas del reloj. Este va a ser el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que el punto A va a pertenecer al primer cuadrante, el punto B va a pertenecer al segundo cuadrante. Vemos que B es un punto que se forma por las coordenadas 5 negativo en X y 1 positivo en Y, en donde se intersectan ambas proyecciones, se va a generar el punto B, y así el punto C y también el punto D, ¿sí? Como habíamos dicho, la intersección de estas dos rectas me va a generar el origen de coordenadas, que es precisamente el punto 0, 0. 0 en X y 0 en Y, ¿sí? Precisamente es este puntito que estoy marcando en este momento. Bueno, con respecto a la interpretación de gráficos plasmados en un plano cartesiano, la interpretación y el análisis puede ser muy variado. Lo vamos a hacer muy sencillo en este caso. Lo vamos a ir complejizando en videos posteriores, sobre todo cuando empecemos a estudiar y analizar las diferentes funciones de uso frecuente, pero en este caso vamos simplemente a analizar situaciones planteadas en un plano cartesiano como en este caso, ¿sí? Por ejemplo, cuando observamos este tipo de gráficos, pueden surgir diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la información que proporciona este gráfico? Y bueno, básicamente este gráfico informa las temperaturas que se registran durante los 10 primeros días de un mes cualquiera, ¿sí? Vamos a observar de que en el eje X están representados los días, el tiempo en días, y en el eje Y la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Con respecto a lo que acabo de decir, generalmente siempre se nos pregunta, o puede surgir la pregunta, bueno, ¿cuáles son las variables que se están relacionando en este gráfico? Y precisamente las variables que se relacionan son el tiempo y la temperatura, ¿sí? Ahora, el tiempo está expresado en días y la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Porque, a ver, más allá de identificar las variables que se relacionan, también debemos identificar cómo están expresadas estas variables. El tiempo lo podríamos expresar en segundos, en minutos, en días, semanas, años, etcétera, mientras que la temperatura en grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin, etcétera, ¿sí? Sería una cualidad de la variable. Otra consideración que podríamos tener a la hora de analizar este tipo de gráficos serían cuáles son las variaciones que tiene el gráfico y qué significado tienen, o sea, qué información me están
brindando. Por ejemplo, podemos observar que entre los días 2 y 4 la temperatura aumenta, ¿sí? En el día 2 hasta el día 4, ¿sí? Podemos observar de que hay un aumento de la temperatura precisamente en 5 grados. Luego, a partir del día 4 hasta el día 7, vamos a ver un descenso de la temperatura precisamente en 2, 4, en 6 grados, ¿sí? Desciende desde 22 hasta 16 grados Celsius. Luego, desde el día 7 hasta el día 9, vuelve a ascender la temperatura y por último desciende 1 grado en el último día de los 10 días registrados, ¿sí? Estas serían algunas de las formas que yo tengo de analizar la información plasmada en un gráfico. Por ejemplo, en este caso, podemos observar un gráfico bastante particular, ¿sí? Es un gráfico de puntos o nube de puntos y a diferencia del anterior, por ejemplo, este es un polígono, ¿sí? Un polígono de frecuencia se podría decir, y este es simplemente una nube de puntos, ¿sí? ¿Por qué tiene esta característica este tipo de gráficos? A ver, analicemos. El gráfico me está informando el precio de los televisores según la cantidad de los mismos. A ver, las variables que se estarían relacionando son el precio en pesos y la cantidad de televisores. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de variables, como cantidad de televisores, necesariamente es una variable que tenemos que expresarla con un número natural, es decir, números que van desde el 0 hasta el infinito positivo. No podríamos, en este caso, este tipo de variables, expresarlos con números enteros, es decir, con números negativos, porque no podría ir yo a cualquier tienda a pedir que me vendan menos 2 televisores o menos 8 televisores, ¿sí? No podría hacerlo. Por lo tanto, o puedo pedir 0 televisor, 1 televisor, 2 televisores y 3 televisores, ¿sí? Las variables que se están relacionando son la cantidad de los mismos, o sea, de televisores, y los precios. Si yo compro un televisor, el precio sería de 2.500 pesos. 2 televisores equivale a 5.000 pesos y así sucesivamente. Pero ¿por qué no podría trazar una pequeña recta o una semirrecta o un segmento que una estos puntos? Porque, a ver, para el valor en X 1,5 veo que no existe imagen, no podría representar ese punto, dado de que 1,5 no sería representativo para la cantidad de televisores. No podría ir a una tienda cualquiera y pedir que me vendan un televisor y medio. Es decir, señor, ¿cuánto vale un televisor y medio? No, o sea, o es 1 o es 2, ¿sí? Nadie me va a vender un televisor y un pedacito de otro televisor. Es por eso de que no podría representar valores intermedios entre 1 y 2, entre 2 y 3 y 3 y 4, ¿sí? Esto es una característica que surge en esta gráfica debido a la calidad o a la cualidad de las variables que estoy representando. Bueno, básicamente estas serían las consideraciones generales que voy a tener en cuenta a la hora de analizar la información en un gráfico.